Hola, hoy quiero en este video discutir un tipo de movimiento que conocemos como movimiento circular uniforme. Algunas veces lo hemos abreviado como MCU, movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Se refiere al movimiento que describe una partícula en una trayectoria circular de tal forma que el módulo de la velocidad sea constante. Nótese que la velocidad es un vector y aquí estoy diciendo que llamaremos movimiento circular uniforme cuando el módulo de la velocidad sea constante. No el vector velocidad como tal, porque en el movimiento circular uniforme la dirección del vector velocidad cambia de manera permanente. Por ejemplo, lo vemos aquí en esta gráfica. Cuando la partícula viene por el punto 1, el vector velocidad es tangente a la trayectoria en ese punto. Por tanto, ahí el vector velocidad estaría dado por el vector v1. Cuando la partícula va por el punto P2, ahí el vector velocidad está dado por la tangente a ese punto, o sea, por v2. Entonces vemos que la dirección de la velocidad cambia permanentemente, pero el módulo de la velocidad puede permanecer constante. En el caso de que el módulo permanezca constante, a eso le llamamos movimiento circular uniforme. Lógicamente hay movimientos circulares donde el módulo de la velocidad tampoco permanece constante. Bueno, eso será un movimiento circular acelerado. Pero aquí nos vamos a referir a este movimiento en una trayectoria circular con módulo de velocidad constante. Y es justamente la gráfica que he mostrado aquí. Ahora, ¿cómo describimos matemáticamente a este movimiento? ¿Cuáles son las fórmulas involucradas para describir a este movimiento? Bueno, si tenemos una partícula que se mueve en esta trayectoria circular, una trayectoria circular de radio r, cuando la partícula pasa del punto P1 al punto P2, ahí ha transcurrido un cierto tiempo delta t. En ese instante de tiempo de pasar de P1 a P2, la partícula ha descrito el arco definido entre los puntos P1 y P2. Ese arco le llamamos S. Y el arco, por definición, está definido como R por el ángulo. O sea, S es igual a R por θ. Pero de la misma manera, esta es una trayectoria recorrida con una rapidez constante. Entonces, esa trayectoria S está dada como V por delta t. De esa manera que está ahí, ¿no? Porque hemos dicho que el módulo del vector velocidad en el movimiento circular uniforme permanece constante. Ahora bien, si hay un cambio en la velocidad, porque lo existe, porque la dirección está cambiando, eso quiere decir que hay una aceleración. Porque recuerde, la aceleración se define como el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Y ese cambio en la velocidad puede venir de un cambio en el módulo del vector velocidad o de un cambio en la dirección del vector velocidad. De hecho, tan real es la aceleración producida por un cambio en el módulo como la producida por un cambio en la dirección. Entonces, aquí tiene que haber una aceleración involucrada. Vamos a hacer un análisis de los vectores de velocidad que tenemos ahí. Esos dos vectores de velocidad que tenemos ahí los podemos dibujar de la siguiente forma. Recuerden que los vectores los puedo desplazar, entonces este vector V2 lo puedo poner aquí. Y entonces tengo un vector V1 en esta dirección, un vector V2 en esta dirección. O sea, yo puedo pensar que mi vector V1 es el vector que tenemos aquí y mi vector V2 es el vector que tenemos aquí. De hecho, en realidad es así, porque este vector lo puedo poner aquí. Ahora, el vector V1 es perpendicular a el segmento que va de C a P1, porque es tangente a la trayectoria en P1. Y el vector V2 es perpendicular al segmento que va de C a P2. ¿Qué quiero decir entonces? Que el ángulo que se forma entre los segmentos CP1 y CP2
es exactamente el mismo ángulo que se forma aquí entre los vectores, porque cada uno de ellos es perpendicular a uno de esos segmentos. Si ahora nosotros dibujamos aquí un vector que vamos a llamar delta B, vamos a hacer el análisis que tenemos ahí. Es claro de aquí, por suma vectorial, que si yo hago la suma de B1 más el vector delta B, eso me da el vector B2, eso es lo que tenemos. O sea que el vector delta B lo puedo ver entonces como B2 menos B1. En realidad es eso lo que tenemos ahí. Entonces el vector que une a B1 con B2 es justamente delta B, el cambio de velocidad. Pero nótese lo siguiente, ¿hacia dónde apunta delta B? Delta B apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Si hay una aceleración, esa aceleración se produce por un cambio en el vector velocidad y la dirección de esa aceleración tiene la misma dirección del vector delta B. Por tanto, la aceleración que se produce en un movimiento circular uniforme le llamamos una aceleración centrípeta, que lo representamos algunas veces, algunos libros lo ponen así como A sub C, o simplemente A le podemos llamar, ¿no? De las dos formas. Podemos ponerla C o no ponerla. La pongo aquí para explicitar que es una aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama así? Porque es una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria circular, justamente hacia donde apunta el vector de cambio de velocidad. Entonces, nuestra pregunta ahora entonces es, si conocemos eso, ¿cómo podemos calcular ese A sub C que tenemos ahí? Bien, para hacer eso vamos a hacer otro análisis de esta gráfica que tenemos ahí. La vamos a hacer un poco más grande. Supongamos entonces, reitero, aquí tenemos nuestro vector que hemos llamado B1. Aquí tenemos nuestro vector que he llamado B2. Y aquí tenemos el vector que hemos llamado delta B que viene hacia acá. Y el ángulo que se forma aquí dijimos que es el ángulo θ. Bien, vamos a trazar la bisectriz de ese ángulo que está ahí. Este es un triángulo isósceles, porque los módulos de la velocidad de los vectores B1 y B2 son exactamente igual, porque está en movimiento circular uniforme, la velocidad no cambia de módulo, entonces el triángulo es isósceles. Entonces ahí si nosotros hallamos, bueno, aquí entonces se forma un ángulo que sería un ángulo θ sobre 2. Si nosotros hallamos el seno de θ sobre 2, el seno de θ sobre 2 sería el cateto opuesto, que es este que tenemos ahí, pero eso no es más que delta B entre 2 entre la hipotenusa, y la hipotenusa llamémosle B a esa hipotenusa. Entonces, si nosotros despejamos de ahí delta B, nos queda que delta B va a ser igual a 2b por el seno de θ sobre 2. De esa manera. Bien, ¿cómo definimos una aceleración? Una aceleración la vamos a definir como un cambio de velocidad en un cambio de tiempo. Eso es lo que tenemos. O sea que la aceleración entonces será igual a 2b seno de θ sobre 2, porque eso es lo que es delta B, y delta t lo podemos sacar de acá. De esta expresión nos queda que delta t es rθ sobre b. Entonces aquí vamos a tener rθ sobre b, de esa forma. Entonces, esto podemos escribir que la aceleración es igual, esta b que está en el denominador del denominador va aquí al numerador y queda b cuadrado sobre r, de esa manera. Aquí tenemos seno de θ sobre 2, y ese 2 que está en el numerador puede pasar al denominador del denominador, entonces entre θ sobre 2. Lo escribo así para que el argumento de la función seno sea exactamente al ángulo que tenemos aquí. Ahora bien, de trigonometría nosotros sabemos que la función seno tiene la particularidad de que cuando el seno de un ángulo
de un ángulo pequeño. Tenemos un ángulo pequeño. Cuando hallamos el seno de ese ángulo, ese es igual al valor del ángulo expresado en radianes. Es decir, lo que quiero decir es que el seno de x es aproximadamente igual a x cuando x es un ángulo muy pequeño y está expresado esa x en radianes. Por tanto, lo que queremos decir entonces es que si delta t tiende a 0, en el caso que delta t tienda a 0, eso quiere decir entonces que el ángulo suscrito aquí por los segmentos CP1 y CP2 sería muy pequeño, porque apenas ha transcurrido un intervalo de tiempo demasiado pequeño. Se ha formado un ángulo muy pequeño acá. Entonces, si delta t tiende a 0, en esa condición, el seno de θ sobre 2 es aproximadamente igual a θ sobre 2 cuando θ sobre 2 está expresado en radianes. Entonces, para esa condición nos queda que la aceleración centrípeta en ese límite está dado como b cuadrado sobre r. Y esa es la forma como encontramos en los libros que se calcula la aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme. Nótese la explicación que he dado aquí. A esa fórmula llegamos en el límite cuando delta t tiende a 0, o sea que el arco que hemos descrito es muy pequeñito todavía y podemos hacer uso de esta aproximación trigonométrica que tenemos ahí. Entonces, en conclusión, en una partícula que se mueve en una trayectoria circular, manteniendo el módulo de su velocidad constante, la velocidad como tal cambia porque hay un cambio en la dirección del vector velocidad de manera permanente. Eso genera entonces una aceleración que trigonométricamente vemos que apunta hacia el centro de la trayectoria. Por tanto, le llamamos una aceleración centrípeta y que cuando hacemos el cálculo vemos que está dado como b cuadrado, donde b es la velocidad tangencial, entre el radio de la trayectoria circular que se está describiendo. Normalmente estamos acostumbrados a ver la aceleración como cambio de velocidad entre tiempo. Si yo hago un análisis dimensional de lo que tenemos aquí, cuando la aceleración está dado como delta v entre delta t, si hacemos un análisis dimensional de eso, lo que tenemos es metro sobre segundo y eso dividido entre segundo, o sea, metro sobre segundo al cuadrado. Aquí la aceleración no viene dada así, viene dada como b cuadrado sobre r. Si nosotros tomamos la aceleración dada como b cuadrado sobre r y hacemos el análisis dimensional de eso que tenemos ahí, entonces lo que tenemos es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado entre metros, que nuevamente nos da metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que efectivamente una expresión como esa tiene las unidades correctas de aceleración. Bien, eso es lo que es el movimiento circular uniforme y esa es su descripción física y matemática. Cabe señalar que una vez que tenemos esas expresiones, nosotros podemos hacer otro tipo de cálculo, porque nosotros sabemos que esta velocidad tangencial está asociada a la velocidad angular. Podemos escribir que v es igual a omega r, por ejemplo, donde omega es la velocidad angular expresada en radianes por segundo. Sabemos también que omega es igual a 2pi por la frecuencia, o lo que es igual a 2pi sobre el período. En fin, podemos hacer algunos cálculos para que aparecen en muchos problemas que encontramos en los libros, donde se nos pide encontrar la frecuencia o el período de una partícula en una trayectoria circular describiendo un movimiento de este tipo. Pero todas esas fórmulas están relacionadas. Lo relevante era poder llegar a esta expresión y entender que la velocidad tangencial está relacionada a la velocidad angular de esa manera. Bien, eso es pues la descripción, la discusión de lo que es el movimiento circular. Un tema que en los libros de física, por ejemplo el libro de Restin en su volumen 1, lo trata en el capítulo donde habla del movimiento bidimensional. Espero pues que si cursas la materia de física, si estás viendo este tema de movimiento circular, este video sea de tu interés.
Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te reitero la invitación para que me sigas en mi canal.